Para aquellos empresarios a los que aún no les ha sucedido esta infeliz experiencia, he decidido elaborar este video para evitar que caigan en manos de inescrupulosos. Seguramente tú que me estás viendo en este momento te debes estar preguntando, ¿pero de qué se trata? Bien, ahora paso a contarte y a explicarte. Referido a este tema, recuerdo haber vivido varias experiencias como consumidor en las que por primera y única vez tomé contacto con pequeñas empresas con el propósito de adquirir un producto que en su momento yo necesitaba, cuyos valores oscilaban entre los 1.000 y 2.000 dólares. Por azares del destino, la compra la terminé negociando y cerrando con el dueño de la empresa. Sin embargo, cuando el personal me hacía entrega del comprobante, el siguiente paso que yo tenía que hacer de manera natural era realizar el pago. Sin embargo, en ese momento es cuando me daba cuenta que no había llevado conmigo el 100% del dinero. Obviamente, para mí fue desagradable en aquellas ocasiones haber llegado hasta el final del proceso de compra para recién descubrir que el dinero lo había olvidado en casa. Entonces, de manera instintiva, con el propósito de encontrar una alternativa, recordaba que podía utilizar la tarjeta de crédito. Cuando abría la billetera y revisaba entre las ranuras donde usualmente le guardo la tarjeta, descubría que tampoco la había traído conmigo. Si te preguntas, ¿cómo pudo haber sido posible que yo haya salido de casa sin portar la tarjeta o haber llevado el efectivo cuando yo ya tenía previsto realizar estas compras? Bueno, debo confesarte que se me ha hecho una costumbre salir de casa con las cantidades mínimas de dinero con el propósito de sentirme libre ahí en la calle y despreocupado. Tú como latinoamericano debes saber muy bien a qué me refiero, ¿verdad? En aquellas ocasiones no me quedaba de otra que explicarle al dueño de la empresa que había olvidado el efectivo en casa y que la tarjeta de crédito no la traía conmigo, precisamente por los bajos niveles de seguridad que hay en la ciudad. En consecuencia, le pedía al dueño de la empresa que anule el comprobante de la compra, pues era lo más práctico de realizar en ese momento. Por otro lado, entre los pensamientos que pasaron por mi cabeza y que no los compartí con los dueños de estas empresas fue: qué mala suerte tienes, acabas de perder una compra y espérate sentado si piensas que voy a regresar, porque no me urge hacer esta compra. Además, el tráfico es pesadísimo y encima no tienes un lugar donde estacionar. Pero los pensamientos que sí compartí con los dueños de estas empresas fue: bueno, ya regresaré en algún momento cuando tenga tiempo. El común denominador de las respuestas que recibí de parte de los dueños de estos establecimientos fue: ¿pero no tendrás algún amigo o familiar alrededor de la zona que pueda venir en este momento a realizar el pago, ya sea en efectivo o con la tarjeta de crédito? Yo les respondía que no. Y para mi sorpresa, ellos me decían: bueno, está bien, llévate el producto, confío en ti, sé que me vas a pagar. Mi establecimiento está abierto de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas y también los sábados. Obviamente, estas personas, al refrescarme el horario de atención de sus establecimientos, lo que pretendían era hacer de que yo regrese con el efectivo o con la tarjeta para cancelar la compra. A lo que yo les respondía que era bastante difícil que yo vaya a regresar nuevamente por allí y que más bien sería ideal que ellos me den un número de cuenta y a su vez un correo electrónico o el número de celular para posteriormente enviar también la fotografía del comprobante de depósito. Entonces, lo que el dueño del establecimiento hacía de manera inmediata era entregarme un número de cuenta y a su vez el número de su celular para enviarle la fotografía. Dime, ¿te ha pasado esto alguna vez en tu vida? Desde mi punto de vista, este tipo de experiencias son magníficas porque no suceden ni en las películas y sobre todo, si a ello le agregas que la desconfianza social campea en todo el país y ni qué decir de la celeridad de las instituciones públicas para hacer cumplir la ley. Todos estos eventos fueron satisfactorios, tanto para mí como para el dueño de la empresa, porque al cabo de unas horas, o en el peor de los casos al día siguiente, yo les deposité el dinero y les envié la fotografía del comprobante de depósito. Ten presente que el valor de las compras en las que sucedieron estos hechos excepcionales fluctuaron entre 1.000 y 2.000 dólares, montos que para mi forma de ver las cosas son importes significativos para un pequeño empresario. Es por ello que las preguntas que en su momento yo me hice fueron: ¿tan desesperado está el dueño de la empresa
al punto tal de que es capaz de entregarle la mercancía a un completo desconocido bajo la promesa verbal de que en unas horas le va a realizar el depósito? ¿Es alto el costo de oportunidad del empresario al punto tal que decide despojarse fácilmente de la mercancía? ¿El margen de la utilidad es lo suficientemente alto para motivarlo a arriesgarse en la venta y asumir las pérdidas en caso quede impago? El dueño de la empresa está valorando el entorno social de desconfianza y la débil capacidad de las instituciones en hacer cumplir la ley. Renzo Entorno. Lo único que me quedaba claro hasta ese momento es que estos empresarios confiaron en mí sin yo haber pretendido ganarme su confianza. Tan solamente fui amable con ellos y bastante meticuloso al momento de abordar las características técnicas del producto. Si me preguntas si yo en algún momento confié en ellos durante los pocos minutos que conversamos, tengo que decirte que no confié, y no porque mostraran conductas o expresiones que dejaran mucho que desear, sino porque simplemente a veces prefiero poner en práctica la frase de Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Ya para este punto, puedes darte cuenta que la confianza no siempre genera confianza, es decir, la confianza entre las partes no siempre será recíproca. Entonces, ¿existe alguna explicación lógica por la cual estos empresarios confiaron en mí a pesar de yo no confiar en ellos? ¿Fue acaso una decisión instintiva de parte de estos empresarios el entregarme sus mercancías a cambio de una promesa verbal de que yo les pagaría cuando llegase a casa? Ciertamente, estas conductas sí tienen una explicación científica que data desde 1975, cuando Charles Berger y Richard Calabresi introdujeron por primera vez la teoría de la reducción de la incertidumbre, con el propósito de explicar el proceso de interacción social entre las personas que se conocen por primera vez. Y por si acaso, esta teoría se mantiene vigente, porque a lo largo de las décadas venideras, distintos científicos han replicado esta teoría con el propósito de verificar su validez. Esta teoría dice que absolutamente todas las personas, de manera innata, buscan absorber la mayor cantidad de información respecto a los individuos que conocen por primera vez, convirtiéndose esta práctica en un mecanismo que les permite reducir la incertidumbre y predecir las conductas o expresiones de aquellos individuos a los que en ese mismo momento están conociendo. La teoría de la reducción de la incertidumbre dice que esto sucede porque las personas se sienten incómodas ante los escenarios de incertidumbre y para contrarrestarla buscan información que les permitan predecir la interacción social, tales como interpretar la expresión del rostro, contacto visual, entonación de la voz, palabras utilizadas, expresiones con las manos, actividad laboral, entre otros, que reciben de parte del individuo con el que están interactuando. La necesidad de reducir la incertidumbre se incrementa cuando la persona identifica altas probabilidades de volver a interactuar con el mismo sujeto o se tiene un interés específico hacia el mismo. Por ejemplo, tú, si estás regresando a la oficina y en la estación del bus interactúas con un desconocido, quien también tomará el mismo bus, tu nivel de incertidumbre será mínima, porque sabes muy bien que no volverás a encontrarte con esa persona, además tampoco posee algo que sea de tu interés. Por lo tanto, no prestas atención ni tampoco destinas mayor esfuerzo para absorber la mayor cantidad de información que esta persona te pudiera proporcionar. Una circunstancia opuesta sucede cuando ingresas a laborar a una empresa nueva y sabes muy bien que debes conocer de la cultura organizacional de esta y sobre todo de las peculiaridades de tu nuevo jefe y compañeros de oficina. Entonces, tu nivel de incertidumbre se incrementa considerablemente por dos motivos. Primero, sabes muy bien que tendrás interacciones recurrentes con ellos y te importa dejar una buena impresión. Segundo, tienes el interés que tanto tu jefe como compañeros del trabajo valoren tus capacidades y aptitudes. Por lo tanto, lo que vas a hacer es absorber la mayor cantidad de información que te permita desarrollar interacciones satisfactorias. Recuerda que a mayor velocidad de aprendizaje, menor será el nivel de incertidumbre. En mi caso, sucedió que estos empresarios sí tuvieron un alto nivel de incertidumbre y prestaron mucha atención a las interacciones que yo tuve con ellos para recoger la mayor cantidad de información y en base a ello decidir entregarme la mercancía sin que yo aún se las haya pagado. No cabe duda que esta teoría de la reducción de la incertidumbre sí funciona. Esta teoría explica que existen 7 pasos que normalmente se dan en las interacciones, que abarcan desde el primer contacto
hasta el desarrollo de vínculos sociales. Estos pasos te los explico ya después en un siguiente video. Ahora, ¿recuerdas que al comienzo te mencioné que existen muchas denuncias de parte de empresarios que afirman haber sido estafados? Sucede que la modalidad de estafa consiste en que el pseudo comprador acuerda con el empresario realizar la compra a través de un depósito bancario. Pasados unos minutos u horas, el estafador le muestra al empresario un falso comprobante de depósito. El empresario se confía, le entrega la mercancía, no revisa su estado bancario, por lo tanto pasan los minutos, o en el peor de los casos, al día siguiente, cuando recién se da cuenta que el depósito jamás se había realizado. Entonces, ahora que ya sabes cómo funciona la teoría de la reducción de la incertidumbre y cómo operan estos estafadores, pienso yo que es un aspecto que debes tener en cuenta para que no caigas en sus garras. Chao.